Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Elizabeth Rey Poblador, pertenezco al programa de Sociología y hoy desde el curso de Ruralidad y Transformación Social les voy a presentar la matriz conceptual que nos solicitaron con el fin de realizar un paralelo entre concepciones de las IAs y el concepto de referencia encontrar la bibliografía presentada en el curso. Vamos a comenzar con el tema de globalización. El concepto de referencia nos habla de que la globalización no es un acontecimiento o expresión natural de una lógica objetiva, sino un proceso impuesto y reñido políticamente. La primera IA nos dice que es un proceso dinámico de creciente interconexión e independencia entre los países en los ámbitos económicos, político, social y cultural. La segunda guía nos habla de un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria que se caracteriza por una creciente integración e interacción entre países, personas e instituciones. Y la tercera guía nos habla de un proceso económico, social, cultural, político en el que los países y las naciones se integran cada vez más a través de las interconexiones de los mercados. Podemos ver que hay una estrecha relación entre las tres IAs, pero que aún no se aproximan al concepto de referencia y globalización. Vamos a ver la globalización en lo técnico. El concepto de referencia nos habla de que se relaciona con toda la implantación de tecnologías, especialmente las revoluciones tecnológicas. La primera IA nos habla de la globalización tecnológica impulsada por los avances tecnológicos en áreas como la comunicación, el transporte y la información. La segunda IA nos habla de que se identifica con el desarrollo de las redes informáticas como la Internet y las nuevas tecnologías de la telecomunicación. Y la tercera IA nos habla que en este ámbito la globalización se refiere a la difusión y el acceso global a las tecnologías. Como podemos ver, hay una similitud de las tres IAs en cuanto al concepto de referencia. Cuando hablamos a nivel político, desde el punto de referencia se habla de la globalización relacionada con la finalización de la Guerra Fría y de la división del mundo en dos bloques enemigos derivada de la misma tras la caída de la Unión Soviética y se presenta en varios conceptos. Cuando hablamos de la primera y a nivel político, esta nos dice que la globalización ha fomentado la cooperación entre países en temas como el comercio, la seguridad y el ambiente. La segunda IA nos habla que se entiende como el desarrollo de un sistema político mundial en el cual las transacciones interregionales son gestionadas incluyendo el comercio, donde los gobiernos nacionales comparten cada vez menos protagonismo. Y en tercer lugar, la tercera guía nos habla desde una perspectiva de globalización referida a la creciente independencia de los países en temas como el comercio, la seguridad y los derechos fundamentales. Podemos ver que sí tienen mucha similitud con el concepto de referencia. Ya cuando hablamos en el tema de lo ideológico cultural, desde el concepto de referencia puede entenderse a la globalización como la universalización de determinados modelos de valor, por ejemplo, el reconocimiento general de los derechos liberal democráticos y de los derechos fundamentales. Sin embargo, también puede entenderse como la generalización del modelo de consumo capitalista. La primera IA nos habla de la globalización, que la globalización ha facilitado el comercio, el intercambio de ideas, valores y expresiones culturales entre diferentes países. La segunda guía nos habla de la implicación de la universalización de modelos de valor específicos en la globalización cultural, que es una de las tres dimensiones principales de la globalización. Y la siguiente guía también nos menciona el concepto de la globalización de la economía y la tecnología. Entonces podemos ver que sí se relaciona con el concepto de referencia. Ya cuando hablamos a nivel económico, el concepto de referencia nos habla de la liberación del tráfico de mercancías, servicios, dinero y capitales. La primera guía nos habla de la economía, cómo ha promovido la reducción de barreras al comercio internacional, lo que ha facilitado el flujo de bienes, servicios y capitales entre los países. La tercera IA en lo económico se refiere a la creciente interdependencia económica de los países a través del aumento de la integración de las economías nacionales. Y la cuarta IA nos habla en el plano de lo económico que entiende como la integración de los mercados globales a través del libre comercio. Entonces podemos ver una interrelación tanto de las IAs como con el concepto inicial de referencia. Y en cuanto a la ruralidad, nos habla de que lo anteriormente planteado, el concepto de ruralidad es un esquema que no se limita tan solo a lo agrícola en la economía rural, sino que lo lleva a un segundo aporte analítico de la nueva ruralidad como una forma de reconsiderar el desarrollo rural en términos de una variedad de metas.
La primera guía nos habla de ruralidad como un concepto que engloba el conjunto de características económicas, sociales, culturales y ambientales. La segunda guía nos habla de que es una corriente teórica que surge de la necesidad de expresar la complejidad conceptual del análisis de los hechos. Y la tercera hace referencia a las características y condiciones a entorno rural, está asociada a espacios fuera de las grandes urbes, donde predominan las actividades agrícolas. Entonces podemos ver tanto interrelación en las tres guías como con el concepto inicial de ruralidad. Ya cuando hablamos de rural, el concepto de referencia nos habla de un espacio ocupado por grupos sociales relacionados con la ocupación agropecuaria. La primera guía nos habla que se refiere a aquello relacionado con el campo y sus actividades. La segunda guía nos habla de que se refiere a lo perteneciente o relativo a la vida en el campo y sus labores. Y la cuarta guía dice que se refiere a las áreas y formas de vida relacionadas con el campo o con el mundo rural. Todas tienen interrelación, tanto el concepto de referencia como las tres guías. Ya hablamos del concepto de nueva ruralidad, que según Uber, la nueva ruralidad hace referencia a una transformación en el concepto de lo rural, que ya no se limita únicamente a un espacio agrícola de producción primaria, sino que se extiende a una diversidad de actividades y de procesos. La primera guía nos habla de que es un concepto que surge para dar cuenta de los cambios y transformaciones que han experimentado las áreas rurales. La segunda guía nos habla de los cambios en la relación entre la sociedad rural, el Estado y los mecanismos de regulación internacional. Y la tercera guía nos habla de un concepto que reconoce una transformación en las áreas rurales. En lugar de ser consideradas zonas exclusivamente agrícolas, las áreas rurales comienzan a involucrar nuevas actividades. Podemos ver interrelación entre los cuatro conceptos, tanto el concepto de referencia como las tres guías. Ya cuando hablamos del concepto de autopista de alimentación, la primera guía nos habla de que es un término que se refiere al sistema de agroalimento globalizado. La segunda, que es una ruta alimentaria, que la ruta alimentaria es una ruta turística relacionada con la comida o productos locales. Y la tercera guía nos habla de que es un término que describe la red de distribución y comercio de alimentos a gran escala. Nuestro concepto de referencia nos habla de que se refiere a alimentos a largas distancias, y el documental destaca el papel de la tecnología en la importación y exportación de alimentos. Entonces podemos ver interrelación entre todos los conceptos. Ya cuando hablamos de soberanía alimentaria, la definición de soberanía alimentaria propuesta por Vía Campesina en Roma en 1996 corresponde al derecho de los pueblos de sus países o uniones de estados a definir su alimentación y su agricultura, a proteger y regular la producción y el mercado nacional de los productos agrícolas con el objetivo de conseguir los objetos de desarrollo sostenible. La primera guía nos habla de que es el derecho de los pueblos a decidir sobre sus propios productos y sistemas alimentarios. La segunda nos habla de que es el derecho de los pueblos y las naciones a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias priorizando la producción local. Y la tercera nos habla de que es un concepto que se refiere al derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias, garantizando la producción local sostenible y asequible a los alimentos. Todas tienen interrelación. De acuerdo al concepto de seguridad alimentaria, concepto de referencia, a esta expresión de seguridad alimentaria es propuesta por la FAO y gana la prominencia que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Europa, este término se traduce de manera concreta a la idea de hacer frente al hambre con acciones a corto, mediano y largo plazo. La IA 1 dice que la seguridad alimentaria se refiere a la disponibilidad suficiente de alimentos nutritivos e inicuos para todas las personas. La segunda guía nos habla de a nivel de individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico suficiente a alimentos nutritivos y para satisfacer sus necesidades. Y la tercera guía nos habla de que es el acceso físico, social y económico en todo momento a una vida activa y saludable. Entonces tienen interrelación, aunque no total con el tema con el concepto de referencia, pero sí tienen interrelación. Ya cuando hablamos de agricultura familiar, el concepto de referencia nos habla que es una forma de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, ganadera y acuícola que es gestionada y administrada por una familia y depende principalmente de la mano de obra de sus miembros, tanto de mujeres como hombres. Y la familia y la finca están relacionadas entre sí. La primera guía nos habla que es un tipo de agricultura muy parecido al concepto de referencia. La segunda guía nos habla de que la agricultura familiar es una forma de de organizar la producción gestionada y administrada por una familia. Y la tercera guía nos habla de una forma de producción agrícola basada en la unidad familiar, donde la familia no solo gestiona la explotación
de las tierras, sino que también participa activamente en las labores y decisiones relacionadas con la producción. Entonces podemos ver que todas están muy interrelacionadas. Les agradezco mucho por este espacio y nos vemos en una próxima ocasión.